La naturaleza completa del ser humano. Como una de las características de la naturaleza humana, se concibe que el ser humano es de naturaleza completa desde el momento de la concepción hasta su muerte. Esto es, que no es limitadamente humano ni debe esperar a un determinado momento de su historia para llegar a serlo. No se empieza a ser humano después del día siguiente de la fecundación, ni a los 8 días, ni a los 3 meses de gestación. Tampoco se empieza a ser humano al momento de nacer o al tener el niño uso de razón. Pero tampoco se deja de ser humano estando inconsciente o por padecer alguna enfermedad, ni por tener algún defecto físico o moral. Ahora bien, seguramente ustedes en algún libro de biología o de ciencias naturales habrán visto esta imagen donde se muestran la clasificación de embriones que en su momento haya publicado Ernesto Haeckel, donde él argumentaba que todos los seres animales, incluyendo el ser humano, pues tenían una raíz común por tener mucha semejanza a los embriones en cierta fase de su desarrollo. En esta imagen ustedes pueden ver cómo el pez, la salamandra, el pollo, el cerdito, la oveja, el perro, el ser humano, todos en el primer renglón que se muestra aquí en esta imagen, pueden ver que son similares, son muy parecidos los embriones. Entonces, ¿qué es lo que se puede argumentar desde este tipo de presentación que hizo Haeckel? Bueno, que el ser humano llega a un momento en su etapa de desarrollo donde se empieza a manifestar ya como ser humano, pero en un principio, en sus etapas iniciales del desarrollo embrionario, al coincidir o al compartir la misma morfología que otros animales, entonces no podemos decir que ahí hay un ser humano, sino un ser humano en desarrollo. Si nosotros concebimos, como ya lo vimos en otra presentación, al ser humano como la unión sustancial de cuerpo y alma racional, tal como lo describe la teoría hilemórfica de la filosofía realista, estamos queriendo decir que si el ser humano es de naturaleza completa, es entonces desde el momento de la concepción hasta la muerte, cuando se van a estar presentando estos dos elementos constitutivos del ser humano, estos dos elementos constitutivos que forman parte de su esencia. Es decir, desde el momento de la concepción existe un cuerpo orgánico y un alma racional. Para muchos esto tal vez sea un poco complicado de entender, sin embargo lo vamos a tratar de explicar en unos momentos. Aquí ahorita cabe señalar pues que si nosotros concebimos que el ser humano es completo, es porque desde el momento de la concepción hasta su muerte siempre van a presentarse estos dos elementos constitutivos de su esencia, que son el cuerpo y el alma racional. De hecho, lo que pretendía Haeckel es que desde el momento de la concepción no existía básicamente pues esa distinción del ser humano que es la racionalidad o que es esa alma racional, porque el cuerpo en el estado embrionario pues era idéntico al del resto de los animales. También si nosotros entendemos a la persona como la sustancia individual de naturaleza racional,
estamos diciendo pues que desde el momento de la concepción hasta la muerte siempre vamos a tener ahí a una persona. La definición de ser humano es la unión sustancial de cuerpo y alma racional. La definición de persona es sustancia individual de naturaleza racional. Por eso no es una redundancia el mencionar persona humana. ¿Sí? Persona humana se refiere precisamente al ser de naturaleza racional, que en este caso le corresponde al ser humano. ¿Sí? Por eso es que se menciona el término completo como persona humana. Esto para distinguirlo, abro aquí un paréntesis, el término de persona humana o esta definición que se da de persona como sustancia individual de naturaleza racional fue una elaboración de los primeros cristianos cuando trataron de definir cómo es que se puede mencionar a Dios como tres personas, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es por eso que ellos en su tiempo, en su momento, lograron llegar a esta definición de que persona es el ser o la sustancia individual de naturaleza racional, que bueno, con esta misma definición se podría hablar de que Dios es persona, de que un ángel es persona, y bueno, en el caso del ser humano, pues se le agrega entonces el calificativo de persona humana, ¿sí? Porque también podríamos hablar de persona divina. Entonces, aquí en este caso lo que a lo que nos queremos enfocar es que el ser humano es esa persona humana que cumple con todas las características y los rasgos esenciales de la vida humana, de la naturaleza humana, desde el mismo momento de la concepción hasta su muerte. De hecho, ya pues con el avance de la ciencia se demostró que pues Haeckel no tenía razón. Aquí se pueden ver los mismos embriones que Haeckel había presentado en su publicación, y en la parte inferior de esta imagen pues se ve realmente cómo son los embriones en esa etapa de su desarrollo. Si se fijan, son completamente distintos a lo que Haeckel había presentado. Otra imagen donde también podemos ver el desarrollo embrionario de la serpiente, del pollo, suricata, un gato, un vampiro, un ser humano. Bueno, podemos ver cómo en la etapa de desarrollo que había dicho Haeckel que todos eran iguales, pero resulta que hay sustanciales diferencias, ¿no? Entonces ese argumento pues ya no lo podemos sostener. También aquí cabe mencionar, bueno, dentro del desarrollo embrionario, entonces, si nosotros hablamos de que existe el ser humano desde el momento de la concepción, insistimos, es porque ahí ya está de manera completa la naturaleza humana. ¿Qué se necesita para ser humano? Se necesita que haya un cuerpo, que haya una alma racional. Aquí la maravilla, lo sorprendente del desarrollo humano desde el momento de la fecundación es que al momento de unirse los dos gametos, el espermatozoide y el óvulo, siendo dos células distintas con su carga cromosómica cada una de ellos, al unirse se forma una sola célula, y esta célula se divide y
se forman dos células completamente iguales, idénticas. De hecho, es una especie de proceso de clonación. Esas dos células se empiezan también a dividir y se forman 4 células. Después esas 4 se vuelven a dividir y se forman 8. Y luego esas 8 se vuelven a dividir y se forman 16. Y así sucesivamente se van multiplicando. Pero aquí lo sorprendente es que cada una de esas células son idénticas. ¿Sí? Si nosotros tomáramos una de esas 8, 16 células y la comparamos con otra de las células en ese momento de su desarrollo, son completamente iguales. Sin embargo, llega un momento en que estas células, al formarse el blastocito, se empiezan a especializar, eh, como si tuvieran alguna especie de inteligencia. Las células, siendo todas idénticas, se empiezan a acomodar unas en la base del núcleo del blastocito, de esa especie de burbujita que se forma, y otro grupo de células empiezan a formar la parte, acomodarse para formar la parte que sería la columna vertebral del embrión. Es decir, unas se empiezan a agrupar para especializarse en formar el saco que le envuelve, que lo va a envolver, y otras para formar propiamente al feto, al embrión. ¿Sí? Estas son algunas de las características sorprendentes que tiene el desarrollo humano. Después, al paso de los días, esas células ya distribuidas se empiezan a especializar para algunas formar lo que son los tejidos sanguíneos, otros los tejidos cardíacos, los tejidos nerviosos, en fin, se empiezan a especializar cada una dependiendo al órgano en el cual pues vayan a formar parte de ese desarrollo. Esto es algo sorprendente para la ciencia, cómo es que todas las células, siendo idénticas, se empiezan a hacer una especie de especialización, porque de hecho eso es lo que es. Ya para las 4 semanas, el embrión empieza ya a tener básicamente funciones orgánicas vitales, y alrededor de las 16 semanas pues ya tenemos básicamente lo que es el feto ya desarrollado. Estamos hablando de que alrededor de los 3 meses el feto, lo único que le faltaría es solamente crecer. Pero estamos hablando de que ya hay un niño completamente ya formado, que lo único que necesita es crecer. Ahora, ¿en qué momento podemos decir de esta fase, de estas etapas del desarrollo, en qué momento es donde inicia la vida humana? No podemos decir que es cuando es blastocito, no podemos decir que es cuando es un embrión ya implantado en el útero, no podemos decir que es cuando ya es un feto. Sí, la respuesta es que es desde el momento de la concepción. No hay una diferencia dentro del desarrollo evolutivo del ser humano en su gestación, donde nosotros podemos decir a partir de este momento es ser humano, a partir de este momento todavía no es ser humano.
¿sí? La única referencia que tenemos para decir con toda seguridad aquí ya hay un ser humano es al momento de la fecundación, donde al unirse los cromosomas del gameto femenino y los cromosomas del gameto masculino, tenemos básicamente todos los rasgos característicos de la personalidad del nuevo individuo. Conocemos desde ese momento su sexo, por ejemplo, conocemos si hay alguna alteración genética, podemos llegar incluso a conocer su color de ojos, su color de piel, en fin, rasgos característicos de su personalidad. Y es por eso que podemos decir con toda seguridad de que desde el momento de la concepción estamos ante una vida humana completa y esto va a ser hasta el día de su muerte. A partir del momento en que el ser humano pierde su vida, bueno, pues ahí ya no podemos decir que tenemos un ser humano. Entonces, a partir de que el ser humano pierde la vida, pues ya no tenemos ahí naturaleza humana. El desarrollo del ser humano desde la concepción, pasando por su nacimiento, su infancia, su madurez, su vejez, no hay algún momento en que nosotros digamos, aquí no es ser humano, no, o le falta algo, o le falta poquito para ser humano, le falta, no sé, le falta educación, o le falta que se desarrolle algún órgano. No sucede nada de eso. ¿Sí? La naturaleza humana no depende de que haya o no un órgano, no depende de que tengamos corazón, no depende de que tengamos un cerebro, no depende de que tengamos un pulmón. ¿Sí? Lo único que aquí nos va a caracterizar como seres humanos es de que si ustedes tomaran un óvulo fecundado de una vaca, un pollo, obviamente ahí no vamos a tener el óvulo fecundado de naturaleza humana, porque sabemos que no va a desarrollarse como un ser humano, sino que se va a desarrollar como otra especie, como un animal, del cual haya procedido ese óvulo fecundado. Entonces, también aquí es importante aclarar que desde el momento de la concepción entendemos que es de naturaleza racional. Si es de naturaleza humana, es completo, es porque tiene alma racional. Alma, dijimos, es el principio vital. No podemos decir que no es un ser vivo, no podemos decir que no hay vida en ese óvulo fecundado, o en esa mórula, o en ese cigoto, o en ese blastocito, o en ese embrión. Claro que es una vida humana, claro que hay vida ahí. Entonces, por eso decimos que allí hay alma. El alma, dijimos, es el principio vital, es aquello que hace distinguirnos completamente, determinantemente de los seres inertes. Y allí en esas células fecundadas, en ese óvulo fecundado, en ese cigoto, en ese blastocito, en esa mórula, como le queramos llamar, dependiendo del estado del desarrollo del ser humano, en esa etapa de su desarrollo hay vida, hay alma, decimos, hay principio vital. Pero, ¿cómo puedo estar seguro de que es racional? Bueno, esa racionalidad la vamos ahorita a explicar al hablar de la naturaleza imperfecta del ser humano. Aquí quiero mencionarles que hay algunas doctrinas, sobre todo, por ejemplo, orientales, que no conciben al ser humano como de naturaleza completa del nacimiento a la muerte.
¿sí? Para algunas doctrinas orientales, conciben que el ser humano cuando fallece, pues vuelve a renacer. Incluso dentro de todo el ciclo vital llegan a decir que incluso los animales, hay animales inferiores, animales superiores, y que incluso el alma que hay en esas criaturas puede incluso hasta renacer en un ser humano. Y el ser humano, pues volver a renacer y volver a renacer, esto pues obviamente se contrapone a esto que estamos explicando de la naturaleza humana, de que es desde el nacimiento, perdón, desde la concepción hasta la muerte. Bueno, estas doctrinas orientales se contraponen a esto, y además agregamos que se contrapone a ese concepto que tenemos del ser humano como un ser individual e irrepetible, ¿no? Por eso estaríamos ahí hablando de un ser humano que no es completo. Vaya, hay una naturaleza humana hasta más allá de la muerte, y eso no lo podemos concebir desde la filosofía realista. No podemos concebir al ser humano como un ser que con naturaleza humana trasciende para renacer nuevamente, ¿no? O sea, no es de que ahorita estoy aquí, fallezco y no importa porque de todos modos voy a volver a renacer pues en otra criatura, en otro ser humano, ¿no? Bueno, hasta aquí entonces el punto de la naturaleza completa del ser humano.